Cuando hice mi video sobre parar a Donald Trump y el fascismo, hubo personas que me dijeron, no más videos políticos, sigue con Pathfinder. Ok. Hoy continúo mi misión de propagar la palabra del Señor sobre Pathfinder, pero esta vez a las 600 millones de personas en el mundo hispanohablante. Mi nombre es Ronald the Rules Lawyer, abogado de reglas. Soy un abogado con un canal de YouTube sobre juegos de rol como Dungeons & Dragons y Pathfinder. Enseñé una clase de juegos de rol para estudiantes de secundaria y jugábamos Pathfinder y D&D. Mi canal es en inglés y he querido hacer desde hace mucho tiempo una introducción de Pathfinder RPG en español. Dungeons & Dragons, Dragones y Mazmorras, es el juego de rol más popular al menos en los Estados Unidos y creo que también en el mundo. Pero me gusta más Pathfinder. Y no es tan famoso como D&D, pero aborda muchas dificultades sentidas por los jugadores de D&D, algunas que yo sentí, especialmente por los directores de juego, Dungeon Masters, Game Masters como yo. No tienes que diseñar tus propios monstruos o mentir sobre los resultados de los dados, ni cambiar secretamente los puntos de golpe detrás de la pantalla. Te ofrezco 5 razones de por qué deberías echarle un vistazo. Primero, ¿qué es Pathfinder? Es un juego de rol como Dungeons & Dragons. Ustedes son héroes de fantasía que empuñan espadas o lanzan hechizos para combatir a monstruos y hacen historias memorables. A diferencia de juegos como Monopoly, el juego está principalmente en tu imaginación. Le dices al director de juego, al Game Master, qué haces y él o ella te dice qué pasa. Pero también tiras los dados para determinar si tienes éxito y eres mejor en algunas cosas que en otras. Quizás no persuadas al rey, no golpees al monstruo o no desactives la trampa. Ok, razón número 1. Personajes. Puedes hacer cualquier concepto. Hice un video acerca de un personaje que era una sirena, que fue una barda y tenía amigos animales que también podían cantar con ella. Lo puedes hacer aquí y el sistema te apoya con opciones. En D&D solamente tienes una raza, subraza, clase y subclase, pero recibes la subclase a nivel 3. Pathfinder los tiene también y mucho más a nivel 1. Y recibes 2 o 3 cosas, incluyendo dotes, cada nivel. Ya hay 25 clases y van a tener 4 más, haciendo un total de 29. También es fácil combinar las razas, aquí se llaman ascendencias, hay herencias versátiles. Así que puedes tener un elfo que tiene sangre de un diablo o un vampiro. Hay ascendencias singulares como el animal despertado. También es fácil combinar tu clase con otros conceptos. Si te privas de un dote de clase en un nivel de número par, puedes obtener un dote de arquetipo para obtener habilidades de otra clase o cualquier otro concepto. Por ejemplo, hay un arquetipo que puede tener un amigo animal. Sí, cada clase puede tener un amigo animal. Y hay muchos tipos de amigos animales. Hay un capibara y una silla que camina. También tus habilidades como atletismo y diplomacia se pueden mejorar de entrenado a experto, maestro y legendario. En el nivel 15 es posible matar a algo con tu intimidación. Número 2. Sistema de acciones. Pathfinder tiene un sistema de puntos de acción. Atacar, una acción. Moverse, una acción. Cambiar tu arma, una acción. Algunas cosas, como lanzar muchos hechizos, cuestan 2 acciones. Hay cosas poderosas que cuestan 3 acciones o más. Hay varias ventajas con este sistema. Uno es más simple. No hay tipos diferentes de acciones. No hay acciones bonus o un movimiento por asalto o una interacción por asalto. No, 3 acciones. 2. Eso significa que hay decisiones más interesantes. Todas compiten por tus 3 preciadas acciones. Con mi tercera acción, ¿debería quedarme aquí y atacar otra vez o alejarme del monstruo para protegerme? También existe un penalizador por ataque múltiple.
Si atacas una segunda vez, tienes un penalizador -5, la tercera -10. Es bueno porque no es útil simplemente atacar y atacar. Es mejor preparar una acción o una acción de tu aliado. En Pathfinder no es bueno hacer la misma cosa cada asalto y cada combate. Y ustedes son premiados por trabajar juntos. Número 3. Los 4 grados de éxito. En Pathfinder no necesitas sacar un 20 para obtener un éxito crítico o un 1 para fallar críticamente. Solamente necesitas superar por 10 o fallar por 10. Además, los golpes críticos duplican todo el daño, no solamente los dados. De hecho, no solamente aplica a golpes. Los 4 grados de éxito permean por todo el sistema. Por ejemplo, si intentas apresar a alguien y obtienes un éxito crítico, puedes neutralizarlo. Y si fallas críticamente, él puede apresarte o hacerte caer derribado. Si tienes que hacer una tirada de salvación y obtienes un fallo crítico, sufres el doble del daño. Esto significa que hay más momentos emocionantes. También significa que cada bono importa el doble. Cuando un aliado te bufea, puede aumentar tus posibilidades de un golpe crítico. Cara +1 cuenta. Esto recompensa el trabajo en equipo del que hablaba antes. 4. El sistema de crear encuentros funciona. Estas decisiones más interesantes existen en el contexto de combates que no son demasiado fáciles o demasiado difíciles. Hay tensión y tus decisiones importan. Para los directores de juego, es fácil elegir una dificultad para un combate y se siente como eso. No tienes que diseñar tus propios monstruos o mentir sobre los resultados de los dados, ni cambiar secretamente los puntos de golpe detrás de la pantalla. Además, casi todo monstruo tiene una habilidad única. No hay monstruos que simplemente muerden y arañan. Esto hace que los combates sean más interesantes. Número 5. Las reglas son gratis y Hasbro apesta. A inicios de 2023, Hasbro, la empresa que hace Dungeons & Dragons, intentó rescindir el OGL, la licencia que permite a los grupos de terceros publicar expansiones y aventuras para D&D. Se llama el OGL Crisis. La indignación por la comunidad les forzó a desistir, pero perdieron la confianza de la comunidad y desde entonces todavía están tomando acciones y haciendo declaraciones con la intención de aumentar sus beneficios agresivamente. Quieren mucho que la gente pague una suscripción mensual para tener acceso a las reglas y a opciones para personajes. En cambio, la compañía que hace Pathfinder, Paizo, es más amable con los consumidores. Todas las reglas están gratis y online. Las reglas en inglés. Hay una página que tiene mucho en español. Diré más al final. Solamente una porción de las reglas en D&D son gratis. En cambio, Archives of Nethys tiene todas las clases, ascendencias, conjuros, monstruos y objetos de tesoro. Como las reglas son gratis, es posible hacer programas y recursos que son gratuitos o baratos. Para crear personajes, el programa más utilizado es Path Builder. La versión gratuita hace la gran mayoría de cosas. Hay una tarifa menor para tener acceso a todas las opciones. Además, la disponibilidad de las reglas significa que hay mucho apoyo por Foundry Virtual Tabletop para jugar Pathfinder Online, en el cual todas las cosas ahí también están gratis. Recursos en inglés y español. Todas las reglas están gratis en inglés en Archives of Nethys, link en la descripción. Pero nivel 20 es un proyecto que apoya Pathfinder. Tiene muchas opciones para personajes, pero anteriores al remaster de 2023. Pero todavía es útil y es un medio para consultar el sistema. Aquí hay un video por Más 2 de Carisma sobre los pequeños cambios que fueron introducidos por el remaster. Link en la descripción. Devir ha traducido muchos libros de Pathfinder, incluyendo los libros de remaster. Link en la descripción.
Se puede comprar los libros físicos o los PDF en español. La caja de iniciación es excelente. Quizá es el mejor medio para aprender el sistema. Hay una versión en inglés y otra en español. Se llama Beginner Box en inglés. Enseña las reglas a los jugadores y al director de juego simultáneamente mientras ustedes exploran una mazmorra. Canales de YouTube en inglés, el mío por supuesto, pero muchos de mis videos son largos. Quizá es difícil si el inglés no es tu idioma nativo. King Uga Tantan tiene buenos videos que explican el sistema y son más cortos que los míos. También How It's Played tiene videos excelentes que explican reglas y sistemas específicos en Pathfinder. En español, Más 2 de Carisma se enfoca en Pathfinder, incluyendo este video sobre los conceptos básicos de Pathfinder, links en la descripción. También El Guardián de los Arcanos hizo un video hojeando y presentando el manual del juego. Eso es todo. Si te gustó el video, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Apoya a mi Patreon para obtener acceso anticipado y sin anuncios a muchos de mis videos y contenido exclusivo. También únete a mi Discord, discutimos Pathfinder y otros juegos. Yo paso el rato allí, pero hablamos en inglés. También, si quieres jugar Pathfinder, tenemos un sistema de juego organizado en el cual puedes jugar Pathfinder gratis y sin compromiso. Soy Ronald Rusler. Hasta luego.